Muchas gracias. Entonces, Luis Mochán, que nos Muy va a bien, hablar gracias, Raúl. de metamateriales no locales. Ok, ¿ven ahí mi pantalla? Sí. Ok, entonces, bueno, les quiero hablar de un trabajo realizado con varios colegas, Raksha Singla, Lucila Juárez, Guillermo Ortiz, José Samuel Pérez y Bernardo Mendoza. Básicamente, pues el problema, en realidad no necesito ni la introducción, dado el título de la sesión en la que estoy, pero se trata de metamateriales, materiales hechos por dos o más materiales individuales con ciertas geometrías que tienen propiedades que a veces pueden ser exóticas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo esquemático de anillos cortados metálicos montados en un dieléctrico. Pueden tener resonancia, estos son como circuitos LC, entonces pueden tener resonancias eléctricas, donde hay un dipolo a través del condensador, o magnéticas, donde hay una corriente eléctrica en esta especie de espira, bueno, una pequeña vuelta, y eso puede conducir a regiones donde la permeabilidad y la permitividad ambas son negativas, y eso lleva a índices de refracción negativos, que son curiosos, divertidos, porque la dirección de propagación de las ondas puede ser opuesta a la dirección de propagación de la energía, ¿no? La fase avanza en una dirección, la energía avanza en la otra. Uno puede hacer con esta idea de poner partículas sobre una superficie, cambiando la geometría de las partículas puede cambiar sus frecuencias naturales de resonancia, las cuales a su vez pueden depender de la polarización de la luz, y si cambiamos estas resonancias a lo largo de la superficie, podemos manipular la fase de la luz que interacciona con ellas y generar metaespejos o metalentes. Podemos usarlo para enfocar la luz, etcétera, ¿no? Entonces, más que ahondar en estas aplicaciones, lo que quiero es cómo entendemos el problema. Entonces, las propiedades de estos materiales dependen de la composición, desde luego, dependen de la frecuencia, pero también dependen de la geometría, dependen del tamaño y dependen de la forma de estos pares de materiales uno dentro del otro. Entonces, la pregunta es cómo calcularlos, y una manera de proceder, que es la que tiene que ver con el motivo de esta reunión, es calcular una respuesta efectiva en que un sistema que tiene una textura lo cambiamos por un sistema homogéneo, pero con una respuesta efectiva. Ahora, confieren, por ejemplo, la respuesta dieléctrica de un material, ¿no? D igual a epsilon E. Lo que buscamos es la respuesta efectiva, la respuesta macroscópica, que nos relacione el desplazamiento macroscópico con el campo eléctrico macroscópico. Entonces, aquí en medio vendría la función dieléctrica macroscópica, pero como el promedio del producto de epsilon por E no es lo mismo que el producto de los promedios de epsilon por el promedio de E, debido a que hay una correlación entre las fluctuaciones espaciales de la función respuesta y las fluctuaciones espaciales del campo mismo, entonces la función dieléctrica macroscópica no es el simple promedio de la función dieléctrica microscópica. Entonces, ¿cómo podemos proceder para encontrar la respuesta macroscópica? Y lo que les voy a hablar es una forma de proceder que está basada simplemente en buscar operadores cuyo promedio tenga un significado físico. O sea, el promedio de epsilon no tiene un significado físico, pero hay operadores que sí lo tienen. Déjenme darles el ejemplo más simple, ¿no? Consideren el desplazamiento eléctrico, pero no tomen todo el desplazamiento, sino solo la proyección longitudinal del desplazamiento. Esta proyección longitudinal, por definición, tiene rotacional cero. Y a partir de las ecuaciones de Maxwell, su divergencia está dada por la carga externa. Entonces, cumple las mismas ecuaciones que el campo eléctrico, pero el campo eléctrico externo, porque sus fuentes no son todas las cargas, sino es el campo eléctrico longitudinal y externo. Esto nos permite identificar a la parte longitudinal del desplazamiento con el campo externo longitudinal, y siendo externo, entonces
no le interesa la textura del material y no tiene fluctuaciones espaciales debidas a la textura. Esto quiere decir que si escribimos el campo eléctrico en términos del desplazamiento, en lugar del desplazamiento en términos del campo, y promediamos esta ecuación del lado derecho, como la D no tiene fluctuaciones, entonces sí me quedaría el promedio de este operador multiplicado por el promedio del campo. Y esto nos permite identificar este operador con una respuesta macroscópica. Entonces, básicamente, el inverso de la proyección longitudinal de la respuesta dieléctrica macroscópica resulta ser el promedio del inverso de la proyección longitudinal de la respuesta microscópica. Entonces, la idea es que si encontramos la respuesta a una excitación externa, entonces esa sí la podemos promediar e identificarla como la respuesta macroscópica. Déjenme darles un ejemplo de aplicación. Si tomamos un sistema binario que tiene dos componentes, digamos un material con respuesta epsilon B, que corresponde a estas bolitas en este diagrama esquemático, y otra con respuesta A, que correspondería a esta región roja. Entonces podemos caracterizar esto con una función indicadora, una función característica, que toma dos valores. 1 si estamos en la inclusión, 0 si estamos en la matriz. Entonces esta función tiene toda la información de la geometría. Ahora, la función dieléctrica, la que llamo microscópica, que es una función de la posición, que toma un valor en la región roja y otro valor en la región verde, lo podemos escribir de esta manera. Es como la diferencia de las funciones dieléctricas multiplicadas por U menos B, donde U se conoce como la variable espectral, es simplemente el inverso de 1 menos el cociente de las funciones dieléctricas de los dos materiales. Entonces, U tiene información sobre la composición y sobre la frecuencia, y B tiene información sobre la geometría. Ahora, consideren un sistema periódico. Este sistema periódico lo podemos describir por una red recíproca, estos vectores G de la red recíproca, y tomar un promedio, tomar la componente macroscópica, es como tomar el vector recíproco G igual a 0 y quedarnos con excitaciones que se propagan con un vector de onda relativamente chico, que sería el vector de Bloch. Entonces, la respuesta macroscópica es el promedio de esta cantidad que estoy escribiendo aquí, o sea, el inverso de la respuesta macroscópica, pero esta es la proyección longitudinal de epsilon en el espacio recíproco, es el producto escalar de epsilon con dos vectores recíprocos, pero utilizando la expresión para epsilon que les di en la lámina pasada, puedo escribir esto en términos de la variable espectral y de la función característica, la transformada de Fourier de la función característica y su proyección longitudinal, que no es más que multiplicar por G y por G'. Entonces, fíjense que este es un operador, pero es un operador hermitiano. Entonces, este operador que tengo aquí pintado en azul es una especie de función de Green, es como la energía menos el hamiltoniano en mecánica cuántica, y lo que queremos es tomar la inversa de ese operador, eso es en realidad la función de Green, y luego proyectarlo sobre el estado, sobre un estado que es el estado macroscópico, el estado que tiene G igual a 0. Entonces, lo que queremos hacer, calcular, homogeneizar el sistema, es análogo a calcular una función de Green proyectada. Entonces, para esto podemos recurrir a la conocida como recursión de Haydock. Definimos un estado inicial, que es el estado macroscópico, y luego construimos una base de estados que son ortonormales de la siguiente forma. Aplicamos con nuestro hamiltoniano sobre uno de los estados que hemos generado y generamos un estado nuevo, que es una combinación lineal de los estados que ya teníamos y un estado nuevo normalizado. Y entonces aquí aparecen unos coeficientes, las A's y las B's, que se conocen como coeficientes de Haydock, y esos coeficientes los podemos obtener simplemente de pedir que el conjunto de estados N formen una base ortonormal. Entonces, de ahí podemos encontrar una expresión para la AN, que es simplemente
el valor del hamiltoniano ensandwichado, digamos, entre el estado n-1 y el n-1, y la bn cuadrada, que tiene que ver con este estado, con la magnitud de este estado, y le restamos las magnitudes debidas a este estado y a este estado previos, ¿sí? Entonces, el chiste es que con esto, el hamiltoniano, que en nuestro caso es la proyección longitudinal de la función característica, lo podemos escribir como una matriz tridiagonal. Y para obtener esa matriz tridiagonal, lo único que tenemos que hacer es operar repetidamente con el hamiltoniano, pero este hamiltoniano es un producto de tres partes. Una es multiplicar por el vector recíproco G normalizado, que se hace trivialmente en el espacio recíproco. Otra es tomar una convolución con la transformada de Fourier de la función característica, pero eso en el espacio real es simplemente multiplicar por la función característica. Entonces, tras una transforma de Fourier es algo trivial, y luego multiplicamos otra vez por G, que en el espacio recíproco pues, es una operación trivial. Entonces, podemos obtener todos los coeficientes de Haydn sin hacer ninguna multiplicación de matrices. Y ahora no necesitamos toda la matriz, sino que queremos un elemento de la inversa de esa matriz tridiagonal, y resulta que la podemos expresar muy fácilmente como una fracción continuada, donde aquí aparecen las A's y las B's, que dependen de la geometría, y aparece la U, que es la variable espectral, que depende del material y depende de la frecuencia. Todo esto nos permite encontrar la respuesta macroscópica y aplicarla a cualquier material, que puede ser dispersivo, puede ser disipativo, puede ser dieléctrico, puede ser metálico. ¿Cuáles son las limitaciones de este método? Que solo funciona para sistemas binarios, sistemas con dos componentes. ¿Qué hacemos si nuestro sistema compuesto tiene más de dos componentes? Por ejemplo, aquí hay un esquemita donde hay tres regiones, ¿no? Las azules, las verdes, las rojas. Entonces, una posibilidad sería, en lugar de recurrir a la función característica, usar directamente la función dieléctrica. Un problema es que entonces la geometría y la composición ya no quedan factorizadas, pero lo más grave es que si tuviéramos disipación, el operador ya no sería un operador hermitiano, y como no es un operador hermitiano, no podríamos usar todos estos teoremas que nos da el álgebra lineal. No podemos encontrar una base ortogonal, no podemos construir entonces la base de Hajduk. Resulta que encontramos una forma de darle vuelta a este problema, que es la que les quiero contar, que es la siguiente. Si en lugar de usar productos hermitianos para definir elementos de matriz, utilizamos productos euclidianos, entonces, ¿qué quiero decir con producto euclidiano? Imaginen que tienen dos estados, phi y psi. Entonces, construyo su producto como la vil integral de psi de r, phi de r por psi de r, sin tomar una conjugada. Podrían aquí normalizar al volumen, pero eso es lo de menos, ¿no? Si me voy al espacio recíproco, eso quiere decir que este producto lo escribiría como phi, pero evaluado en el vector de onda menos q, multiplicado por psi, evaluado en el vector de onda más q. Entonces, así es como se vería el producto escalar, pero en el espacio recíproco. Si usamos este producto, entonces epsilon, aunque sea no hermitiano, la proyección longitudinal del operador dieléctrico se vuelve un operador simétrico, como podemos mostrar muy fácilmente tomando simplemente este producto. Phi por epsilon longitudinal por psi sería phi de menos q por la proyección longitudinal de epsilon, que es q, el vector de onda normalizado, por la respuesta dieléctrica en el espacio recíproco, la transforma de Fourier, por q', que es el otro vector, y luego finalmente por psi evaluado en q'. Pero renombrando las variables, cambiando q por menos q, podría escribir esto como lo tengo aquí abajo, y aquí ven claramente que esto es simétrico. Si intercambio q con q', pues esto se queda exactamente igual, ¿sí? Entonces, como es simétrico, como es simétrico, entonces ya le podríamos aplicar a este operador los teoremas de álgebra lineal para operadores simétricos. Si me voy de regreso a un sistema periódico, entonces las excitaciones del sistema tienen un vector de Bloch K,
y uno se acopla con ondas planas que tienen vectores K más G. Entonces, este elemento de matriz lo puedo escribir en el espacio recíproco como una suma o una integral sobre la primera zona de Brillouin y luego una suma sobre los vectores recíprocos G y G', ¿sí? Entonces, lo que es curioso de esta expresión es que no se acoplan todos los vectores entre sí porque es un sistema periódico, entonces se respeta la simetría, pero el vector K está acoplado con el vector menos K. O sea, dos vectores de Bloch distintos, al calcular este elemento de matriz, están acoplados entre sí. Entonces, aunque el vector de Bloch se conserva en un sistema periódico, la métrica que estamos usando nos mezcla el vector K con el menos K. Eso sugiere describir los estados como una especie de espinores que tienen dos componentes, dos juegos de componentes. Para cada G, una componente que corresponde al vector de Bloch K y otra que corresponde al vector de onda menos K, al vector de Bloch menos K. Entonces la función dieléctrica la podría escribir como una matriz de 2 por 2. En realidad es una matriz en bloques porque cada uno de estos elementos es una matriz en donde los índices son los vectores recíprocos, pero entonces es de, digamos, 2n por 2n, donde n es el número de vectores recíprocos que quiero considerar. En ese espacio el producto interno estaría dado por esta expresión, donde se acoplan los términos que tienen menos k con los que tienen más k. Y entonces, ¿cuál es mi estado macroscópico? Pues empezaría con un estado que tiene un vector recíproco 0, pero tiene mis dos componentes espinoriales, y sobre este estado puedo aplicar la recursión de Haydock. Entonces genero nuevos coeficientes de Haydock operando con mi operador dieléctrico sobre viejos estados de Haydock, y aparecen estos coeficientes A y B. Aquí están las expresiones explícitas para esos coeficientes, y en términos de ellos, la función dieléctrica está dada por una matriz simétrica, aunque no hermitiana, porque estos elementos ahora son complejos, y lo que quiero es invertir esta matriz y tomar el elemento 0, 0 de la matriz. De nueva cuenta tengo una fracción continuada que me representa eso, y entonces mi función dieléctrica macroscópica, aquí tengo una expresión explícita en términos de esto. Y esta la puedo usar para sistemas con cualquier número de fases y con o sin disipación. Entonces, todo esto lo tenemos codificado en un paquete que hemos hecho del dominio público. Está escrito en Perl, en el Perl Data Language, usa un sistema de objetos y se lo pueden encontrar en GitHub y en CPAN. Entonces, aquí hay algunas aplicaciones sencillas, ¿no? Por ejemplo, consideren una serie de cilindros, pero cilindros recubiertos. Entonces, consideren una serie de alambres de plata cubiertos de vidrio, de óxido de silicio, y todos estos los pongo en el vacío o en aire, ¿sí? Entonces, puedo calcular numéricamente con la técnica que les acabo de decir, la función respuesta, pero este sistema lo puedo calcular de otra manera. Cada uno de estos cilindros, si la densidad es suficientemente baja, pues la puedo tomar como una entidad polarizable. Un campo me generaría un dipolito, un campo en el plano me generaría un dipolito a través de los cilindros. La polarizabilidad la puedo obtener para un cilindro individual usando teoría de matriz de transferencia en coordenadas cilíndricas, y luego la respuesta de un arreglo de cilindros a baja densidad está dada aproximadamente por la teoría de Maxwell-Garnett bidimensional. Entonces la función dieléctrica estaría dada por esta expresión muy sencilla en términos de alfa, que es la polarizabilidad de esta partícula compuesta por varias capas, ¿sí? Entonces aquí ven lo que nos da la teoría esta de matriz de transferencia junto con Maxwell-Garnett, es esta curva, y el resultado numérico es esta curva que es prácticamente indistinguible, y lo que tenemos es que la recubierta de vidrio simplemente nos mueve el pico de resonancia que tiene la plata en aire, pues lo mueve un poquito hacia la derecha. Ahora, ¿qué sucede si la fracción de llenado la hago más alta? Pues en este caso Maxwell-Garnett ya no sirve, y entonces aquí tenemos, les muestro esta curva amarilla, es la parte imaginaria de la respuesta,
y la curva verde es la parte real de la respuesta calculadas con Maxwell-Garnett, mientras que estas otras curvas, esta amarilla oscura y esta azul oscuro, son lo que obtengo de aplicar el método numérico. Aquí lo que hice para confirmar que el resultado es correcto es aplicar una generalización del teorema de Keller. Resulta que medio milagrosamente en 2 dimensiones, si ustedes calculan la respuesta macroscópica de un sistema de varias fases, por ejemplo, este caso de 3 fases, ¿no? Epsilon 1, 2, 3, que serían plata, vidrio, vacío. Y calculan la respuesta macroscópica de exactamente el mismo sistema, pero intercambiando cada función dieléctrica por su inverso, o sea, la función dieléctrica macroscópica de un sistema con la misma geometría, pero que en lugar de plata tenga 1 entre la función dieléctrica de la plata, 1 entre la función dieléctrica del vidrio y 1 entre la función dieléctrica del aire. Entonces, el producto de estas 2 funciones respuesta, después de que una de ellas la rotemos, el resultado es 1. Eso nos permite checar si nuestro método numérico está bien. Si usamos el mismo método numérico para calcular esta, y usamos el mismo método numérico para calcular esta, podemos verificar que el producto sea 1. Entonces, los puntos y las estrellitas que están marcadas aquí son el cálculo de la misma respuesta, pero en lugar de calcularlo directamente, lo calculamos despejando epsilon m del teorema de Keller generalizado, y como ven, el acuerdo es muy bueno. O sea, este sistema para calcular sistemas de varias fases está funcionando. El último ejemplo que les doy de este es el de Mortola y Steffe. Consideren una especie de tablero de ajedrez, pero donde tenemos 4 fases distintas. Para el ejemplo específico, que es totalmente artificial, pero digamos que pongo 2 metales, oro y plata, y pongo 2 dieléctricos, dióxido de titanio, dióxido de silicio, ¿sí? Entonces resulta que ese sistema tiene una solución analítica, que es un teorema que demostraron Mortola y Steffe, y entonces podemos calcular la función dieléctrica a partir de las funciones dieléctricas de las 4 componentes analíticamente, y este es el resultado. Y lo que vemos aquí es que podemos comparar la parte real y la parte imaginaria, el resultado analítico, con el obtenido numéricamente a partir de este método de homogeneización, y ven de nueva cuenta que el resultado es muy bueno. Se me está yendo el tiempo, entonces nada, les cuento que esto uno lo puede generalizar, esta clase de métodos. Entonces podemos introducir retardamiento. Entonces, en lugar de irnos sobre epsilon, nos podemos ir, por ejemplo, sobre la ecuación de onda con fuentes. La fuente de la ecuación de onda, si definimos el operador de onda con la permeabilidad aquí metida, perdón, permitividad, entonces tiene como fuentes el campo externo, la corriente externa. Y como la corriente externa no fluctúa, la respuesta a la corriente externa, que sería el inverso del operador de onda, la función de Green electromagnética, el promedio de esta respuesta, de este operador de onda inverso, lo podemos interpretar como el operador de onda macroscópico. Entonces, de una función dieléctrica podemos calcular un operador de onda, calculamos el inverso, lo promediamos, lo identificamos como el operador de onda macroscópico, lo invertimos, como el operador inverso macroscópico, lo invertimos, y de aquí podemos extraer la función dieléctrica macroscópica. Si hacemos este ejercicio, resulta que la función dieléctrica depende de la frecuencia, pero también depende del vector de onda que hayamos metido. Entonces es no local. Podemos interpretar esta no localidad en términos del magnetismo. Por ejemplo, si me voy a la relación de dispersión macroscópica, K cuadrada es omega cuadrada entre C cuadrada por epsilon, pero epsilon depende de K y de omega. Si K fuese chica, puedo hacer una expansión de Taylor de la función dieléctrica en términos de K. Aquí hay una K cuadrada, aquí hay una K cuadrada, puedo despejar K cuadrada de esa ecuación y escribirla de la manera usual como omega cuadrada entre C cuadrada por epsilon mu, donde obtengo una expresión explícita para mu en términos de la dependencia de epsilon con el vector de onda K. Entonces, aplicamos esto a un sistema de parejas de anillos anidados cortados, que es el metamaterial original. Los hicimos de un metal y comparamos el resultado con una teoría casi analítica para cilindros muy delgados.
Y lo que vemos, aquí estoy graficando mu como función de la frecuencia. Esta Q es la frecuencia normalizada al parámetro de red del sistema. Y lo que obtenemos es una resonancia magnética, un cambio de signo de la permeabilidad magnética, y hay un buen acuerdo entre este modelo casi analítico, que ya no tuve tiempo de presentarlos, y el modelo numérico. Entonces los dejo con mis conclusiones. Desarrollamos un procedimiento recursivo basado en la representación de Haydock. No les mostré, bueno, podemos calcular la respuesta macroscópica. No les mostré, pero podríamos calcular los campos microscópicos. Podemos obtener espectros, toda la dependencia en la frecuencia. Lo podemos aplicar a metamateriales con cualquier composición y geometría, cualquier tipo de materiales, dieléctricos, metales, dispersivos, disipativos. Es eficiente para materiales binarios. Podemos factorizar la geometría de la función respuesta. Podemos generalizarlo a un número arbitrario de fases y con esta representación de espinores logramos hacernos de operadores simétricos que nos permitió usar los teoremas usuales de ortogonalidad y demostramos que esto funciona haciendo comparaciones con resultados analíticos y logramos generalizarlo al caso retardado, donde hay dispersión espacial y esta se manifiesta como magnetismo, también como quiralidad, y podemos sacar también bandas fotónicas que no les mostré, y todo esto lo hemos implementado en un paquete que es del dominio público, que llamamos Photonic, que no es muy original. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Luis. Preguntas para Luis. Sí, por favor, abran sus micrófonos si tienen alguna pregunta. No es un aplauso de Marta. O levantaste la mano. Bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, la no localidad, o sea, originalmente tu matriz y tus inclusiones son locales y el método de homogenización te lleva a una respuesta no local. Si entendí bien. Sí, así es. Estoy tomando de entrada una respuesta local, pero es al aplicar todo este sistema que la respuesta misma es no local. Y es no local porque lo que estoy haciendo es en cierto sentido escondiendo, metiendo bajo la alfombra, si quieres, las fluctuaciones espaciales del campo. Entonces hay un mecanismo de interacción entre distintas partes del sistema que no estoy tomando explícitamente en la respuesta, entonces aparece escondida a través de la no localidad de la respuesta macroscópica. En la respuesta microscópica pues está explícita, ¿no? Una inclusión aquí genera un campo que tiene una parte macroscópica, pero tiene una parte microscópica que le permite interaccionar a distancia con otras inclusiones. Entonces ahí está el origen de la no localidad. Y nada más una duda del teorema de Keller. ¿El teorema de Keller está suponiendo que las épsilon son reales? ¿O cómo lo aplicas a ¿Cómo lo haces con el teorema? El teorema de Keller, junto con Guillermo Ortiz, sacamos una generalización. Entonces resulta que lo puedes aplicar a épsilons que no sean reales. O sea, lo puedes aplicar, esto es mucho más general de lo que aparentan las demostraciones originales del teorema de Keller, ¿sí? Entonces, el teorema de Keller lo obedece épsilon. Curiosamente, la conductividad eléctrica a frecuencia finita no obedece el teorema de Keller, pero la función dieléctrica sí obedece el teorema de Keller a frecuencia finita y puedes meterle entonces disipación y dispersión y se sigue cumpliendo. Y lo que hicimos fue generalizarlo a más de 2 fases. O sea, esta versión del teorema de Keller la puedes generalizar a cualquier número de fases, ¿no? Sí. Ahora, punto aquí, la epsilon m sería compleja. Sí, las épsilons individuales son complejas en general, sí. Y la épsilon macroscópica es compleja. Sí. Ajá. Ya. No sé si hay otras preguntas para Luis. Bueno, ahorita a las 11 empieza una plenaria acerca de olas e interacción con la atmósfera. Y hoy en la tarde a las 4 continuamos con esta sesión de métodos de homogenización.
Entonces, pues les agradezco a todos los presentes y a los ponentes por haber estado acá. Y nos vemos en la plenaria y a las 4 continuamos con la sesión. Muchas gracias a todos. Muy bien, nos vemos luego. Nos Gracias. vemos.